Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de datos. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos un gran invitado. Este invitado lo contactamos por Twitter y fue como mi momento fan de poder saber que nos aceptó la invitación para hablar un poco con él. Hoy tenemos a Antonio Peregrino. Es un gusto tenerte acá. Bienvenido, Antonio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues sí, yo ahora sí que a donde me inviten, siempre que sea de datos o a donde sea, yo voy, no pasa nada. Estabas esperando, por ahí vi el tweet que estabas esperando que te invitaran a un podcast. Sí, lo que pasa es que dos personas me habían dicho a finales del año pasado que en enero me iban a invitar y pasó enero y la verdad es que también me fui de vacaciones, así que a lo mejor también por eso no me invitaron. Y dije, bueno, a ver ahora a quién y en dónde me invitan. Y pues ya, muchas gracias otra vez. Listo, no, súper bienvenido. La verdad nos emociona mucho tenerte acá, sobre todo como por el rol que tienes en datos, porque nos parece que es como uno de los roles más, entre comillas, nuevos que se están viendo ahorita. Anteriormente solamente se hablaba como del científico, luego empezaron a meter al ingeniero, y ya como ver todas estas cantidades de roles que han nacido a partir de los datos. O sea, queremos como también tener este espacio para que las personas puedan saber, pues, conocer como toda la gama de roles que hay. Uh-huh. Sí, bastante interesante, creo yo. Sí, entonces, para dar contexto, Antonio es ingeniero de Machine Learning. ¿Me corriges si no estás? No, te voy a corregir. Soy ingeniero en MLOps o MLOps Engineer. Tengo compañeros que se enojarían si me autonombro ingeniero de Machine Learning, porque ellos son ingenieros de Machine Learning. Yo nada más soy DevOps. Para iniciar, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu perfil profesional, como qué estudiaste, cómo llegaste a este rol en el que estás actualmente. Uh-huh. Sí. Pues yo estudié una carrera que se llama Ingeniería en Sistemas Computacionales en México. Y bueno, es la clásica ingeniería en sistemas en donde ves bases de datos, lenguajes de programación, creación de sistemas de software. Nada fuera de lo común, por así decirlo. El camino más común para un ingeniero de software. Y bueno, la parte que yo comencé a estudiar esa carrera, también comencé a trabajar como, en ese momento era analista programador, que así le llamaban en mi empresa, supongo que para no pagarme lo que le pagaban a un ingeniero de software. Y bueno, ahí lo que hacía era programar con .NET, específicamente con C#, y hacíamos sistemas web con una tecnología que, bueno, ya es relativamente vieja, se llama WebForms. Y bueno, de ahí comencé a programar en C# y me comencé a interesar mucho por las aplicaciones móviles y conocí una tecnología que se llama Xamarin, que permitía hacer aplicaciones para iOS y para Android. Y bueno, la cosa es que eso me gustaba mucho hasta que me aburrió. Y a raíz de que me aburrió, decidí volver a la escuela y estudiar una maestría. Y en ese momento justamente lo que comenzaba yo a leer era que la ciencia de datos era la profesión más sexy del siglo XXI. Entonces dije, ok. Y bueno, eso fue lo que terminé por elegir. Elegí hacer una maestría en ciencia de datos. Y bueno, hasta eso me decidí que también quería un cambio de aires y me vine a hacer una maestría en Reino Unido, en la Universidad de Glasgow, que era donde estaba también la maestría buena y barata. Entonces también me vine a estudiar por acá. De ahí, terminando una vez la maestría, comencé a trabajar como científico de datos en una empresa muy relativamente, no pequeña, sino de mediano tamaño, pero que no tenía como tal un equipo de ciencia de datos dedicado a poner cosas en producción. ¿Y era de allá de Reino Unido la empresa? Sí. Es una empresa que se dedica a inteligencia de mercado. Entonces, los problemas con los que estábamos lidiando eran bastante enfocados a
a, a hacer el web scraping de productos, a categorizar un montón de productos, realizar como que visión computacional. Entonces estaba bastante interesante. Y curiosamente el equipo al que yo entré eran puros ingenieros de datos y yo era el único científico de datos ahí. Y por eso mismo como que me causó un gran conflicto, porque era el único científico de datos, no tenía como con muchas personas con quien platicar o con quien apoyarme, principalmente porque yo era nuevo en la carrera era nuevo como científico de datos. Entonces, después de un tiempo, como que dije, no, quiero volver a la ingeniería, pero me gusta mucho la ciencia de datos. Entonces encontré que lo mejor que era para mí en ese momento era, sí, ayudarle a los científicos de datos con mis habilidades de ingeniería. Y fue ahí donde encontré esta intersección que siento yo que me queda muy bien, que es la parte de MLOps, que es como una conjunción entre ingeniería de software y ciencia de datos, más que nada. Así es como llegué a ese puesto. Súper, súper. Y una pregunta, ¿dónde hiciste la primera maestría que dijiste que era en ciencia de datos? ¿En qué universidad? Bueno, ¿Y qué tal te sí. pareció? Bueno, solamente hice una maestría. Aún Ah, no me veo con la motivación para hacer otra. Al menos no por lo pronto. La hice en la Universidad de Glasgow y me gustó mucho la maestría porque era dada por la Escuela de Computación. Entonces no era tan pesada en cuanto a matemáticas. De hecho, es uno de los ok. consejos que siempre le digo a la gente. Si quiere estudiar eh, algo relacionado a la ciencia de datos, que se fijen en dónde, digamos, qué facultad o qué departamento da la maestría. Porque he visto maestrías que son dadas por escuelas de administración, que son maestrías en ciencia de datos, y sí ven ciencia de datos, pero está como que más orientada al perfil de negocios, ¿no? No te dan tanta programación, no te dan tanta matemática. Por otro lado, hay maestrías de ciencia de datos que son completamente matemáticas, que les da precisamente la facultad de matemáticas. Y en mi caso, me fui allá porque vi que era más el asunto de la programación, más el asunto de desarrollo de sistemas de procesamientos de datos y bueno, a mí me gustó. Eh, Creo que varios hemos estado como en esa pregunta de si hacer una maestría o tomar cursos en plataformas como Coursera, Código Facilito, que también tienes un curso de MLO. Y de estas plataformas como que brindan cursos ya de pronto con personas que tienen experiencia en la industria o hacer una maestría que está enfocada en ciencia de datos en general. Como desde tu punto de vista, ¿qué recomendarías hacer para pues, alguien, sobre todo que se ujú. quiera enfocar en este rol que desempeña? Pues yo creo que depende mucho de en qué etapa de tu vida estás. Si ya estás trabajando y si ya tienes un empleo, no sé, desarrollador de software o este, qué sé yo, algún otro que ya tienes empleo, diría que a lo mejor tu mejor opción es buscar un buen curso, un buen bootcamp que te vaya guiando hacia allá. Por otro lado, si vas apenas saliendo de la universidad y te gustaría tener la experiencia, pero si te gustó estudiar de esa forma y si te gustaría seguir esa experiencia, definitivamente la maestría. En realidad no creo que una cosa sea como que estrictamente mejor que la otra. También depende pues de tu situación. Y que tampoco son como tan necesarias, digamos que es lo que opino yo ahorita, porque anteriormente, bueno, creo que en parte todavía en algunas carreras, como que sí piden, digamos que en tu formación que tengas maestría o que tengas especialización en tal cosa, y ahorita realmente como yo lo veo, es sabes o no sabes. O sea, Ujú. me puedes resolver este problema o lo puedes resolver. ¿Qué tanto sabes? Y dependiendo de eso, pues ya te hacemos la oferta. Y creo que no se dejan como guiar tanto como de ese bagaje de pronto académico que has tenido, pero que obviamente es necesario tener un bagaje académico para tener los conocimientos que tienes. Entonces, también te quería preguntar, digamos, como relacionado con esto, que vi por ahí que también tienes unos cursos en código facilito, ¿cierto? ¿Qué Ujú. fue lo que te motivó, digamos, a ser profesor? ¿Qué tal fue la experiencia? Pues desde que terminé la carrera siempre tuve como que el interés de volverme profesor. E inclusive yo llegaba a decir y por ahí me llegué a prometer a mí mismo que iba a regresar a mi universidad a dar clases.
pero diferentes circunstancias de la vida pues ya me dejaron por acá medio a mitad del mundo, ¿no? Lejos de mi país. Y bueno, desde entonces digo que tenía esa espinita de ser profesor de algo. De hecho, también por eso comencé mi canal de YouTube, en donde pues daba pequeños cursos o videos muy cortos de ciertos temas. Y de repente se me presentó esta oportunidad de colaborar con, pues en este caso con la gente de Código Facilito, que por cierto yo veía sus videos cuando salían en YouTube gratis y una calidad medio terrible por las limitaciones de aquel momento. Entonces, desde aquel momento me gustaba mucho su filosofía y se presentó esta oportunidad y pues ahora sí que la aproveché. Y otra cosa que me doy cuenta es que también quería comenzar a dar cursos en una plataforma de pago porque siento que la gente los aprecia más ahí, más que cuando lo haces de forma gratuita en YouTube. Entonces también quería experimentar con eso y bueno, la verdad es que sí noto que la gente está como que más comprometida con algo que pagan que con algo que simplemente pueden ver gratis en YouTube. Digo, no, diferente audiencia, diferente forma de crear contenido. En un lado tienes más libertad que en otro y puedes explorar más cosas, pero sí es diferente el valor que yo siento que se le da a mis cursos en particular y no dudo que a los cursos de otras personas. También he visto que tienes como varios videos y no solamente en YouTube, sino que también en tus redes compartes como información sobre libros, recomendaciones de recursos. Y unido a esto, quería preguntarte como cuáles son esos temas que dices, esto es lo que debería saber una persona que quiera estar en el rol de MLO. Pues diría que definitivamente necesitas saber de Machine Learning. No necesitas saber al grado de que puedas tú entrenar un modelo tú mismo o que puedas tú misma entrenar una red neuronal o crear un nuevo algoritmo. Definitivamente no, pero sí necesitas saber Machine Learning al grado de que puedas hablar con una científica de datos o con un ingeniero de Machine Learning. Porque si no, pues no te vas a poder comunicar con las personas a las que se supone que tienes que ayudar, ¿no? Entonces, de entrada, Machine Learning. De nuevo, no conocimiento profundo, pero sí un entendimiento al menos base para que tengan la misma plataforma para comunicarse. De ahí, pues, conocimientos de ingeniería de software, porque a final de cuentas de eso creo que se trata la profesión, de poner ese modelo de Machine Learning dentro de un software que sea funcional. Cosas como pruebas unitarias, los pipelines de integración continua, de despliegue continuo y también un poco de infraestructura. Bueno, mucho de infraestructura, a decir verdad, porque también a final de cuentas tú vas a ser responsable de escuchar al científico de datos, de cuáles son los parámetros de su modelo, qué tan grande es, pero a final de cuentas tú tienes que tomar la decisión de si vas a necesitar de qué tipo de servidores, o si vas a necesitar GPUs, o si vas a necesitar balancear cargas, o la base de datos que vas a utilizar. Ese tipo de conceptos también los debes tener muy, muy claros. Y ahorita están trabajando mucho de eso con nube, o cómo se ve ese tema de MLOps. Sí. Digo, hasta el momento tampoco es que ya tenga mucha experiencia en diferentes empresas, pero en las dos empresas en las que he colaborado a partir de que comencé en la ciencia de datos, sí, todo es en la nube. Utilizando Azure o, bueno, alguna de las tres plataformas grandes, que es en donde más que nada yo he trabajado dentro de las empresas en las que he estado. Sí, tengo compañeros que también son MLOps y están súper metidos en Azure. Creo que también trabajan con DevOps, que es como un conocimiento básico que necesitan tener. Uh-huh. Entonces sí están como muy, muy chévere. Como por ese lado, me parece curioso cómo a la final con los temas de datos, todos los roles, o sea, como que todos los roles de tecnología se terminan como integrando, o sea, como desarrollo de software necesarios para datos, tal cosas necesarias para datos, o sea, siempre como que se integran todos. Y otra cosa que también quería preguntarte, digamos que ahorita que estábamos hablando de maestría, de cursos, ¿a ti qué tal te parecen, por ejemplo, los libros? Y en general como los libros de tecnología, porque digamos que una opinión personal que tengo yo es que
la tecnología cambia mucho todo el tiempo y uno cómo va a escribir un libro que en un mes, no, ya no me sirve porque alguien ya desarrolló una API o desarrolló una librería que definitivamente ya hace todo lo que tu libro explicó, como me lo imagino como algo así. Sí, 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 yo soy ultra fan de los libros, pero también tengo ese problema con los libros que hablan de una tecnología en específico o que hablan de una versión de una, como dices, de una biblioteca en específico. De hecho, todos los libros que yo recomiendo y de los que me gusta hablar son más, no quiero decir teóricos, pero no se meten tanto en una tecnología, sino te dicen, no sé, necesitas una API web o necesitas poner un endpoint HTTP y te dicen ahí, puedes utilizar estas tecnologías o a veces ni las mencionan, ¿no? Pero no, ni siquiera no son de que, vamos a utilizar Fast API y tienes que instalar la versión 1.9. Porque, bueno, a final de cuentas, como dices, en cuestión de meses o en cuestión de años, esa cosa va a estar obsoleta. Y por ahí encontré un libro que es de creación de Machine Learning Pipelines. Y lo que más me molesta de los libros es cuando no te dicen en la portada o cuando no te dicen en ningún lado. Vamos a utilizar creación de Machine Learning Pipelines con Azure y TensorFlow tal versión. Porque lo puedes comprar dentro de 2 años y ese libro solamente de pisapapeles te va a servir porque ya cambió la API o porque esa tecnología de plano ya dejaron de utilizarla, vas al repositorio y ya está archivado o ya ni siquiera existe. Entonces, eh, pues es malo, ¿no? Y también otra cosa que me molesta mucho de los libros es cuando los autores crean sus propios paquetes o su propio código, porque nada más lo están haciendo para ese libro y ya después tú lo quieres utilizar y la cosa ya no sirve, ya se rompió. Entonces, sí, procuro leer y recomendar puros libros que sean, de nuevo, no necesariamente teóricos exclusivamente, pero que hablen más de conceptos, más que de implementaciones. Entonces, eh, esa es mi opinión de los libros, básicamente. Sí, yo también, a mí también me gustan los libros, pero más como para ir a buscar de estos temas teóricos, como de Machine Learning en general, cómo funcionan los modelos, cómo puedo utilizarlos, métricas y demás, que es algo como más estandarizado, por decirlo así, aunque sí van como incluyendo más modelos, saliendo nuevas cosas, pero como que la base la puedes construir de lo que tengan los libros. Y también muchas veces nos pasa como cuando estamos empezando o cuando queremos cambiar de rol, que entramos a buscar recursos para aprender, pueden ser libros, cursos y demás, y hay muchas opciones, como que no sabemos por dónde iniciar, qué opción elegir, cuál es la mejor, dependiendo de los conocimientos que tengamos. Y ahí quería preguntarte como cuáles son esos recursos que más te ayudaron para el rol de MLOps o cuáles son esos que recomiendas para una persona que quiere como empezar a adentrarse más en este mundo y que tenga ya como unos conocimientos previos, sobre todo en ingeniería de software. Pues yo diría, no, tengo un sesgo tremendo con los libros porque me fascinan. Tengo un montón de recomendaciones por hacer. Y de nuevo, cursos, creo que la mayoría de los cursos si vienes del desarrollo de software y ahora sí que si ya has tomado cursos, pues yo diría que te quedes con esos de ingeniería de software o de desarrollo de software. Eh, no te podría yo recomendar ahorita en este momento un curso así que te vaya a ser el super maestro de MLOps, porque a final de cuentas MLOps, al igual que la ciencia de datos, es como una amalgamación de diferentes ramas, ¿no? Entonces, ahora sí que si puedo hacer promoción, están ahí los de introducción a MLOps, el que hice con la gente de código facilito. Y por ahí se viene un bootcamp en donde de nuevo tratamos de ver un montón de tecnologías, pero a final de cuentas no es como que como la solución a todo, ¿no? A final de cuentas necesitas tú también complementarlo con la forma que aprendas mejor, ¿no? Videos o cursos o inclusive tomando clases presenciales, qué sé yo. Súper, ahí recomendamos también para las personas que nos escuchan, el bootcamp va a ser este año, yo también me inscribí para ser parte Perfecto. porque quiero hacer como este cambio o ir implementando más cosas de lo que hago en mi trabajo como de MLOps y no solamente quedarme como en la parte de ciencia de datos y de análisis como de modelos y de datos en general. Y también tienen algo de ingeniería, que no he revisado. O solamente tienen de Machine Learning.
Bueno, ahora sí que no quiero actuar de vocero, pero también tienen hay uno de ahí de ingeniería de datos y viene uno que me sonó bastante interesante, que me estaba contando Uriel, una de las personas de ahí de Código Facilito, que se llama Bootcamp de base de datos, pero que el autor o el líder técnico de ese bootcamp lo quiere renombrar a creación de aplicaciones para trabajar intensivamente con datos o algo así, porque va más allá de aprender SQL en un bootcamp. Y bueno, yo no entendería por qué habría un bootcamp para aprender bases de datos, ¿no? En realidad hace más sentido que sea de diseño de aplicaciones que trabajan con datos. Entonces ese me parece interesante y sí está por ahí la ingeniería de datos y están tratando de cambiar un poco la metodología con la que se aprenden, bueno, con la que trabajaban anteriormente, que eran más que nada cursos. Ahora son más clases en vivo y me gusta bastante esa idea. Está genial, está genial. Yo sí había escuchado que ya tenían un bootcamp, creo que Lau lo hizo el pasado, El de y que ciencia. les fue muy, muy bien. La verdad no he tenido la oportunidad de estudiar en código facilito, yo siempre he estudiado en DataCamp, que no sé si la conoces. Ujú. Esa fue mi primer encuentro con los datos y ahí sigo porque sí tienen como también muchos cursos ya como con temas avanzados. Y sí, pero voy a darle la oportunidad a Código Facilito. ¿Código Facilito es en español o es en inglés? En español. Ah, súper. Esa es como la Ujú. diferencia, porque de casi es todo en español. En inglés, En perdón, inglés. todo en Ujú. inglés. Sí, sí, sí. De hecho, yo llegué a utilizar DataCamp después de terminar, no, al mismo tiempo que estaba haciendo la maestría. Y lo tuve durante un año y de ahí, de hecho es algo de lo que me gustaría hablar más adelante, no en este podcast necesariamente, pero de repente como que me dio la idea de que dije, esto ya lo puedo hacer yo y un poco de soberbia, ¿no? De que dices, esto ya lo puedo hacer yo, ¿para qué voy a tomar un curso? Y bueno, de ahí lo dejé y no, ya nunca volví a él porque pues ya no seguí tanto en ese mundo de la ciencia de datos, ¿no? Que es en donde se especializa mucho DataCamp. Ujú. Sí, a mí me pasó como algo similar, que era como, pues yo estudié mucho Datacan y creo que lo estudié como todo un año porque Laura y yo, por ejemplo, hicimos como ese cambio de carrera, las dos estudiamos ingeniería en telecomunicaciones, ya las personas que escuchan este podcast lo saben, y cambiamos hacia datos y lo hicimos estudiando con Datacam y otras herramientas, pero Ujú. principalmente Datacam. Y ya cuando conseguí mi primer trabajo dije, no, ya la logré, ya no tengo más nada que hacer, aquí todo lo aprendo, yo aprendo nube, pero obviamente no, o sea, habían cosas de SQL, queries más fuertes Ujú. y que me tocó volver a Datacam, por ejemplo, a ver un curso de las funciones de ventana. Entonces, ese tipo de cosas como que también me parece como valiosas, como pues obviamente también uno bajarse y saber que todo el tiempo tiene que aprender, que no es que tú las vas a saber todas ya. Sí, 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 sí. Y mira qué curioso, espero no descarrilar mucho el podcast, pero estudié una cosa que se llama telemática durante 2 años y medio y era parte de telecomunicaciones. Era una mezcla también medio extraña y me di cuenta de que después de 2 años y medio de hacer esa carrera que yo no quería saber absolutamente nada de transformadas de Fourier, no quería saber absolutamente nada de comunicaciones y señales. Y bueno, me cambié de carrera porque la programación es lo mío, así que ahí nos vemos. Nosotras, sí, nosotros vimos Y como 3 años de telemática, yo creo. sí, Eso era como lo más duro. suena muy similar lo que mencionas a telecomunicaciones. De hecho, Ujú. nosotras decidimos hacer el cambio. Una de las optativas que teníamos en la carrera fue minería de datos y en esta materia el profesor nos enseñó como temas de modelos de machine learning, limpieza de datos, entraron como un poquito más en ese lado de la programación con datos y específicamente utilizando Python. Ujú. Y creo que varios de los que estudiamos telecomunicaciones hicimos el cambio, porque ya luego nos pusimos a ver cómo, listo, qué sigue cuando nos graduemos. ¿Vamos a diseñar antenas? No. ¿Vamos a crear redes? Tampoco. Ujú. Como que ya muchas de estas cosas están y es más como temas de mantenimiento, de seguimiento y así. Y listo, la otra parte era como el lado de seguridad. Si vas a hacer seguridad en redes, seguridad informática, pero era como bastante pesado
y también por temas que pasaron en la universidad, como que fue un trauma ver Ujú. una de esas materias. Entonces, datos fue como la mejor opción y que también nos gustó mucho cuando vimos esa primera materia. Entonces, de ahí en adelante ya empezamos como con todo ese camino hasta ahora llegar a trabajar de... Sí, 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 no, te entiendo completamente. De hecho, ahí donde comencé a trabajar primero, eh, tenía muchos compañeros que precisamente habían terminado sus carreras en telemática y estaban haciendo lo mismo que yo. Entonces era así como que, ok, creo que tomé la decisión correcta, ¿no? Si ellos no encuentran trabajo o no les gusta, digo, un par de compañeros que sí conocí sí siguieron haciendo telemática, pero igual creo que también depende mucho de en dónde te encuentres, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer, no sé, ingeniería petrolera en un país en donde no tienen, eh, no sé, plataformas petroleras, pues así como, ¿qué estás haciendo con tu vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer después? Creo que lo mismo pasaba con la telemática, como, no sé, en mi caso México no es como que un país que se dedique a generar antenas o a trabajar mucho con electrónicos en ese nivel. Sí, el software para mí era como que, además de que me gustaba, ya también lo pensé y dije, ok, sí fue una buena opción. Sí, acá un mensaje para quienes nos escuchan. La carrera es buena, le agradecemos mucho, Sí, pero sí, sí. también depende, como dice Antonio, como de los gustos y de lo que quieras desempeñarte más adelante. A Y mí si la también, encuentran, pues, porque yo creo que las universidades ya se dieron cuenta y, por ejemplo, ya las han ido quitando. Nuestra universidad ya no existe, pero si encuentran ingeniería en ciencia de datos para que se apunten, que es muy, muy buena. bueno, y ahora entrando un poquito más como en el tema laboral, quería preguntarte como cuál es ese reto que has tenido en este rol de MLOps, como esto que hayas visto que ha sido como lo más retador de estar en este rol. Pues tengo dos. Uno es, y me disculparán ustedes, pero lidiar con el código de los científicos de datos y de las científicas de datos, porque a veces, digo, no es que los ingenieros de software hagan el mejor código, pero me cuesta a veces a mi trabajo entender qué es lo que están tratando de hacer y bueno, ahí tiene que haber mucha comunicación. Y también creo que como mucha gente de ciencia de datos viene no necesariamente de programación, sino vienen de otras áreas, en donde a lo mejor trabajaban con R o trabajaban con MATLAB directamente, entonces también como que la programación utilizando un lenguaje de propósito general como con Python, no colinda mucho con la formación que puede tener una ingeniera de software, ¿no? Entonces, como que un poco ese choque. Entonces, eso se resuelve con comunicación, ¿no? Y el otro reto es también integrar ese maravilloso y moderno modelo de Machine Learning con sistemas que ya tienen años en una empresa. Entonces, también es como que tratar de integrar esa aplicación y también vuelvo a lo mismo, es mucha comunicación y algunas juntas y llegar a acuerdos y adoptar protocolos. Entonces es como que, de nuevo, conectarse bien con los científicos de datos y conectar también con el resto de la organización en donde quieres poner el machine learning o ese modelo que alguien más creó, pero que tú lo tienes que poner, no sé, con un sistema de hace 10 años o de hace 5 años que a lo mejor ni siquiera está programado en Python y a lo mejor ya no existe documentación o ya despidieron al que lo hizo. Entonces, ese es uno de los retos también principales. Yo que me he desempeñado como en científico de datos, a veces recibo esos comentarios como de, no te preocupes en cómo haces esto, como explora en el notebook, ve haciendo cosas, pero ya después cuando uno sí tiene que pasarle como el código más organizado, si queremos hacer como una automatización o algo así, es como qué rayos hice en este notebook y ahora me toca como empezar a organizar, ponerlo como más funcional, más genérico, tal vez, para que se pueda utilizar no solamente para el caso que estoy haciendo, sino como que pueda eh, agrandarlo más, como utilizarlo a una mayor escala. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, de nuevo, creo que la cosa va como en dos vías, ¿no? Porque de repente también eh, eh, in- recuerdo que intentaba hacer cosas en la ciencia de datos y en lugar de utilizar, no sé, algún optimizador de hiperparámetros que funcionara ya no sé automáticamente o que utilizara alguna heurística
más brillante. Yo recuerdo que hacía búsquedas de fuerza bruta, ¿no? Y llegaba, les enseñaba ese código a algunos de mis compañeros científicos de datos que tenían más idea de lo que estaban haciendo y me decían, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Puedes utilizar algo como Teapot o auto que eras o algo así, y yo les decía, ok, sí, bueno, está bien, ya tú me regañas acá, yo te regaño con tu código y hacemos un buen equipo. Sí, eso también pasa mucho, como que hacemos muchas cosas manuales y no vamos de una a ver cómo podemos como optimizar más el proceso y que sean cosas más automáticas. Sí, 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 pero sí, va en dos vías, ¿no? Uno no sabe de ciencia de datos tanto y a lo mejor los científicos de datos, las científicas de datos no tienen tanta idea de programación y se vale, ¿no? No es como que tan su área. Sí, de acuerdo. Y también como que uno va aprendiendo en el proceso, no solamente como de llegas y de una ya tienes que saber programar súper bien, sino que a medida que vas necesitando las cosas también uno se puede guiar como de los compañeros que tienen más conocimiento en temas de programación para optimizar el código, hacer cosas más que sean como más útiles a futuro y no solamente para el caso que estoy analizando en este momento. Y también quería preguntarte como ya nos contaste esta parte de retos que has tenido como en este rol y quería que habláramos como de cuáles son esos puntos o esas herramientas que has usado como más que todo como el día a día de un ingeniero, de un MLO, como que haces en tu día a día para Ujú. hacernos como una idea de cómo es Sí, sí, trabajar. sí. Pues te puedo contar que utilicé el día de hoy, por ejemplo. Hoy estaba utilizando Docker para poner en un contenedor. Ni siquiera era un modelo de Machine Learning, sino una, una, bueno, se llama una aplicación que lee de un stream de Kafka. Por ahí, disculpen si me pongo un poco técnico Sí. y la audiencia no sabe algunas de estas tecnologías. Bueno, leía de una aplicación de un topic de Kafka y lo mete en una base de datos de Redis porque tenemos un algoritmo, un modelo de Machine Learning que está constantemente realizando inferencias o predicciones, pero nosotros las queremos guardar y siempre mantener la última predicción que se ha hecho sobre determinado valor. Porque hay sistemas que tenemos que no pueden leer de Kafka y para los cuales no tiene sentido que lean de Kafka y que si ellos tengan el último valor. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es guardarlo en una base de datos como Redis, que es una base de datos hasta cierto punto efímera y que siempre va a tener el último valor. Entonces estaba trabajando con Docker para meter esa aplicación ahí. Estaba trabajando con Fast API porque a final de cuentas algo tiene que leer esa base de datos. Entonces también estaba trabajando con Redis y estaba trabajando con Terraform porque estamos utilizando nosotros AWS y todo tiene que estar, tenemos que utilizar la idea de infraestructura como código, entonces ahí está. Entonces Docker, Python porque lo estaba escribiendo en Python, Fast API, Terraform y bueno, todo está dentro de GitHub porque, bueno, dentro de Git, no es estrictamente GitHub, sino utilizamos Git para controlarlo todo. Y bueno, cuando se despliega, pues utilizamos integración continua para hacer el despliegue de todas estas herramientas. Y bueno, ¿Ustedes por también ejemplo, eso es... construyen los pipelines de CI/CD o solamente como para hacer ese paso? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, nosotros creamos esos pipelines y para desplegar, por ejemplo, en este caso, la aplicación, esta aplicación que consume las predicciones. Y por otro lado, pues también tenemos los pipelines que se encargan de entrenar el modelo y de validarlo y luego de ponerlo en producción. Y ahí también unido a esto, quería preguntarte como si nos puedes dar esas buenas prácticas que uno puede tener siendo MLO. Si yo quiero poner un modelo en producción, como al menos tener en cuenta estas tres cosas mínimas para que pueda hacer como un proceso con buenas prácticas. Pues déjame pensar cuáles podrían ser las tres que yo elegiría, porque, bueno, de entrada diría que que llevaras un registro de los modelos que entrenas, que utilices un registro de modelos, por ejemplo, de nuevo, para ponerle nombre MLflow, en donde a cada modelo que entrene en tus pipelines lo vas guardando
para que después lo puedas utilizar, a partir de ahí, en lugar de que estés tú lidiando con .zip o con .pickle y que lo guardes en una carpeta que no tienes ni idea de dónde lo va a estar dentro de 6 meses, que lo guardes todo en un registro de modelos. Otra cosa es que siempre tengas, que al momento de que entrenes un modelo, guardes una referencia a los datos que utilizaste para entrenarlo, para que ya después puedas tú verificar que datos similares que estás recibiendo datos similares cuando el modelo ya está en producción. Porque a veces pasa, ¿no? Que entrenas un modelo con datos y resulta que esos datos ya son 6 meses, que ya tienen 6 meses de antigüedad y tu modelo ya está pues, funcionando con datos actuales y la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué mi modelo no se está desempeñando bien? Y pues la razón es que lo entrenaste hace 6 meses, ¿no? Y guardar esa referencia a los datos te permite ya después monitorearlo. Y la otra es que también al momento de que tu modelo esté realizando predicciones o inferencias, también guardes esos datos para que puedas tú monitorear qué tipo si las distribuciones de tu predicción están correctas o no. Porque bueno, también luego sucede, ¿no? Que a lo mejor tienes una distribución, es una clasificación binaria, ¿no? Tienes 50 y 50% de una clase y 50% de la otra. Pero en producción ya tu modelo está clasificando 80% como positivo y 20% negativo. Y de nuevo, como los modelos de Machine Learning funcionan sin importar qué información le pases, pues te van a dar una predicción, ¿no? Pero lo que quieres es saber si los mismos datos que utilizaste para entrenar, las mismas distribuciones están siendo respetadas cuando ya está en producción. Entonces, eso, guarda los datos, utiliza un registro de modelo y loguea un montón de información, tanta como puedas, sin que te metas en problemas con protección de datos o causes incidentes de seguridad en tu empresa. Muchas gracias. Sí, esos son muy útiles. De hecho, hace poco estaba trabajando también en un modelo y para hacer el backtesting del modelo y mirar cómo se estaba comportando, hacerle seguimiento y el monitoreo, fue muy importante que hubiésemos guardado esos datos de evaluación que utilizamos cuando el modelo se entrenó para saber si el modelo se estaba degradando, si teníamos que reentrenar. Eso también es importante, que no solamente estamos como implementamos el modelo y ya, sino que de ahí en adelante viene toda la tarea de monitorearlo y saber cómo el desempeño del modelo y también, como dices, cómo funcionan los datos para tener esa trazabilidad y empezar a mirar qué tenemos que hacer, cómo tomar acción rápido y no quedarnos ahí sin tener esos datos almacenados previamente. Y para ir cerrando, eh, también te quería preguntar cómo, o más bien que nos contaras un poco como de lo que haces en redes sociales para las personas que nos escuchan, que puedan como seguirte y saber más también como de tu contenido, de lo que estás compartiendo. Sí, bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar de eso. Tengo un canal de YouTube en donde trato de compartir un poco de todo, pero de un tiempo acá me he dado a la tarea de compartir como que más videos de opinión, porque también volviendo a la idea de que cierto contenido para diferentes audiencias, antes lo que yo hacía, y de hecho pueden ir a verlos ahí, tenía videos de, por ejemplo, qué es Kafka o las métricas de clasificación o qué es el machine learning, de ese tipo de contenido. Pero de nuevo, como que no veía mucha respuesta ahí. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es subir como que más contenido de opinión con respecto a temas de ciencia de datos y programación. Y en donde estoy trabajando ahorita también tengo según yo llevo a cabo un meetup y organizo un meetup de Python, pero hay veces en que lo organizo y yo termino presentando porque nadie más se atreve, ¿no? Y el único speaker. Exacto. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizo mi tiempo de la empresa para preparar mi presentación para la empresa en inglés y ya después me la traigo a mi canal de YouTube en español. Entonces, así fue como surgió una serie de contenidos que hice sobre modelos de lenguaje. De nuevo, creo que vale mucho la pena que si tienen la oportunidad vayan a verlo. Que hablo desde
qué es un modelo de lenguaje, hasta son estas nueva generación de aplicaciones que se llama Retrieval Augmented Generation. De nuevo, creo que vale mucho la pena. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Y bueno, la idea es que cada mes traer una de esas presentaciones que, de nuevo, no quiero que se queden solamente dentro de mi empresa porque son presentaciones genéricas, pero que las voy a traer a mi canal de YouTube para que les echen un ojo ahí. Y bueno, también últimamente he estado trabajando en compartir contenido que les ayude a mejorar su nivel de inglés, particularmente con abreviaturas medias extrañas que ustedes estarán también muy familiarizadas, me imagino, que de repente ven ahí, cuando ya estás trabajando, que ves que alguien te pone el ASAP o el BAU y ese tipo de cosas que de repente yo las veía y decía, Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Qué código chino es eso? Sí, entonces también estoy tratando de compartir un poco más de contenido alrededor de eso. Así que bueno, de eso se trata mi canal de YouTube y un poco Twitter, que también ya me está desanimando un poco a utilizarlo, pero bueno, me trajo a su podcast, así que ya le veo un poco más de valor. Sí, gracias a Twitter por eso. Sí, yo también estoy como desanimada de Twitter, pero Laura sigue ahí dándola, entonces nos ayuda también a conectar con las personas. Digamos que es muy valioso eso, la verdad, todo el contenido que ha generado y no solamente pues como para que las personas también aprovechen de él, sino imagino que también ha sido valioso para ti mismo crear ese contenido, pues aprender, organizar, o sea, ha sido como muy valioso, entonces también como felicitaciones por ese lado. Y Muchas nuevamente, gracias. pues muchas gracias por venir acá a hablar un rato con nosotras, por contarnos acerca del rol de MLOps. Me pareció la verdad muy, muy interesante y la verdad se me dieron ganas como de aprender. Sí, no, y yo estoy dispuesto si me vuelven a invitar, yo vengo feliz de la vida. Y sí, yo creo que aunque no te quieras adentrar directamente a MLOps, creo que la carrera de científicas de datos o ingenieros de Machine Learning se beneficiaría también de conocer un poco más de qué va a suceder con el modelo aún después de que lo terminan de entrenar, ¿no? Les va a ayudar a hacer la vida más fácil a sus compañeros, a sus compañeras que van a poner su modelo en producción. Así que si pueden, entrenle. Sí, de acuerdo, es muy valioso también saber un poquito, no tienes que saberlo todo, pero sí un poquito de lo que hacen otros roles para uno entender cómo funciona y también cómo uno puede como apoyarlos en los pasos posteriores. Para quienes nos escuchan, también vamos a dejar en la descripción de este episodio las redes de Antonio para que lo sigan, también sus videos en YouTube, para que puedan saber como más de él y seguirlo en sus redes y sigan como consumiendo su contenido, que es muy valioso. Listo, muchísimas gracias Antonio nuevamente por estar aquí con nosotras y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como @datasoulpodcast y que tenemos un nuevo episodio todos los miércoles. Gracias Chao. por la Gracias por invitación. escucharnos. Adiós. Chao.